Bien, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Edith Verde y a través de este medio quiero exponer mis conclusiones finales acerca de la asignatura de psicología educativa que cursé como parte del segundo semestre de la especialización en docencia de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Fue una clase de 7 sesiones en las cuales estuvimos abordando temas relacionados al desarrollo humano, las diferentes etapas que pues por las que atraviesa un ser humano a través de su vida, desde la niñez, la adolescencia, la edad adulta y la vejez. Y revisamos, por supuesto, la importancia de la diversidad en nuestro salón de clases, la cuestión de la individualidad que, por supuesto, nuestros alumnos tienen. Y también revisamos los diferentes enfoques pedagógicos y algunas teorías que están relacionadas con nuestra labor docente del día a día. Y sobre eso, pues quiero aportar las principales conclusiones que fueron más significativas y aplicables en mi labor docente de todos los días. La primera de ellas, en cuanto a la etapa del desarrollo, yo trabajo con adultos de licenciatura y maestría y me sirvió mucho el poder entender sobre todo la parte del desarrollo cognitivo para saber qué esperar de ellos en cuanto a estas etapas concretas del desarrollo. Em, Principalmente la cuestión del aprendizaje significativo y de cómo los adultos aprenden lo que resulta relevante para ellos y los que pueden aplicar de forma inmediata en su vida cotidiana. Creo que es algo que tengo que incluir y reforzar en mis planes de sesión. Y en estas materias de corte teórico, donde suele ser un poco más difícil introducir el aprendizaje significativo, pues ponerle mucha más conciencia para evitar que se quede en la memorización y no tenga una aplicación inmediata para ellos. Con respecto a la diversidad y específicamente relacionarlo con el caso que se nos asignó para evaluar o para pues realmente una entrevista con un alumno, pude descubrir que los docentes de repente nos dejamos llevar por nuestras impresiones en el campo de la motivación. En particular, yo consideraba que este alumno era un alumno desmotivado o que no le interesaba al 100% la licenciatura o mi materia en particular. Y sin embargo, al momento que me tomé el tiempo de sentarme con él, de platicar, de investigar un poco su contexto, no quedarnos solo en la parte académica o en su estilo de aprendizaje, sino profundizar en su vida familiar, en los problemas que puede estar atravesando, pues me di cuenta que realmente no es un alumno desmotivado, es un alumno cansado, es un alumno que estudia, que trabaja y que eso evidentemente le merma su capacidad de concentración durante mi clase, que casualmente es los viernes a las 7 de la noche, cierre de la semana, y eso me ayuda mucho a adaptar mi estrategia con él. Definitivamente entiendo que lo que yo pueda hacer con él quizás no me dé resultado con otros alumnos que tengan otras expectativas, otras problemáticas, otras vivencias, pero específicamente con él pude entender mejor hacia dónde tengo que dirigir esas estrategias y sobre todo facilitar el camino para que él llegue a desarrollar este aprendizaje significativo. Y finalmente, me pareció muy enriquecedor pues el debate, más que las exposiciones, el debate acerca de los diferentes enfoques pedagógicos. Es algo que honestamente al principio me causó un poco de flojera porque en la licenciatura los de psicología los vemos hasta el cansancio y dije, ay, otra vez. Pero siempre resulta diferente, porque aunque la teoría no cambia, la interpretación de los grupos con los que estamos sí. Y me pareció que además aplicado en el campo de la educación, que era algo que no había tenido oportunidad de hacer, pues resultó muy interesante, ¿no? Y ver cómo cada uno puede tener diferentes puntos de vista. En particular, mi conclusión respecto a ese tema es que me identifico definitivamente mucho más con el enfoque constructivista. Em, Considero que el alumno es totalmente un agente activo, participativo y responsable de su propio conocimiento. Coincido también con la visión del docente como un facilitador y como alguien que presenta los escenarios
para que se genere ese aprendizaje. Sin embargo, quien es responsable de su propio conocimiento es el alumno. Sin embargo, y como bien lo platicamos, pues no se trata de casarse con un enfoque o limitarse, sino es tomar también los puntos positivos que tienen los demás enfoques y conjuntarlos de tal forma que sea útil para el grupo en particular con el que estamos trabajando, la asignatura, el material y en fin, todas las componentes que implican en una clase. Y pues agradezco de antemano a mis compañeros, al docente, por haber hecho de este curso, pues independientemente del aprendizaje a nivel teórico y de estrategias de enseñanza, creo que también hubo mucho de crecimiento personal y de las dinámicas que más llamaron mi atención fue la de los objetos de mi adolescencia, porque hice una reflexión, ¿no? De cómo había vivido esa época y cómo se me ha olvidado, se me olvida constantemente cómo pensaba en ese momento, cómo era en ese momento, y me gustó mucho retomarlo y además poder escuchar también experiencias de los compañeros y conocer cosas que de otra forma quizás no hubiera pues imaginado de ellos en esa etapa. Entonces fue un ejercicio muy bueno y muy enriquecedor. Y otra de las dinámicas que más me llamó la atención fue cuando dibujamos un objeto áspero, un objeto suave y un objeto duro y también pues lo relacionamos con tocando, ¿no? Objetos concretos, la esponja, la fibra, etcétera. Y eso lo pudimos relacionar con las personas. Entonces me llamó mucho la atención porque las características que yo le atribuía a la suavidad, por ejemplo, pues eran, puedo decir, de corte negativo, cuando los compañeros lo veían como algo positivo. Entonces, cómo la percepción cambia y yo veo la suavidad o a las personas que no tienen esa fortaleza para vender sus ideas y plantear sus posturas, no son estudiantes con los que yo disfrute tanto trabajar. Prefiero a los que cuestionan, a los que no están de acuerdo, a los que debaten, que yo los relacioné más con la fibra y con las actitudes. Entonces, creo que esas fueron las dos actividades más significativas. Y bien, pues de mi parte es todo. Nuevamente, muchas gracias por facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y pues que no sea un adiós, que sea un hasta pronto y volvamos a tener la oportunidad de trabajar juntos.